Les saluda Leticia Gaitán. Costa Rica llamó a consultas a su máximo representante diplomático en Nicaragua en medio de crecientes cuestionamientos contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El gobierno de la presidenta Laura Fernández ordenó el regreso temporal de Óscar Julio Solís Rangel, encargado de negocios de la Embajada costarricense en Managua. Solís deberá permanecer en Costa Rica del 24 al 28 de agosto para sostener reuniones de trabajo. La decisión aparece en un acuerdo ejecutivo firmado por Fernández y el canciller interino, Adriana Bolaños, pero el documento no explica qué asuntos serán analizados, ni señala que la convocatoria represente una protesta diplomática contra Managua. Un llamado a consultas permite que un gobierno se reúna temporalmente con su representante para analizar acontecimientos relacionados con el país donde se encuentra acreditado. Aunque suele llamar la atención cuando existen tensiones entre dos estados, no significa por sí solo una ruptura de relaciones diplomáticas. Sin embargo, el contexto aumenta la relevancia de la decisión. En julio, el canciller Manuel Tovar denunció ante la Organización de los Estados Americanos, OEA, el asesinato en Costa Rica del mayor retirado del ejército de Nicaragua y opositor Roberto Zancam. También expresó preocupación por las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, la persecución religiosa y el deterioro democrático en Nicaragua. Además, alertó sobre la presencia militar rusa, las actividades ilícitas y la minería ilegal en zonas cercanas a la frontera. Hasta ahora, Costa Rica no ha confirmado que estos cuestionamientos estén relacionados directamente con el llamado a consultas. Tampoco ha anunciado el retiro definitivo de Solís, ni una nueva reducción de sus relaciones diplomáticas con Nicaragua. Costa Rica lleva 8 años sin un embajador acreditado en Managua. Desde noviembre de 2018, Solís encabeza la representación costarricense como encargado de negocios. Por eso su convocatoria adquiere un peso especial. Se trata del principal funcionario que representa actualmente a Costa Rica ante el régimen Ortega Murillo. La presión internacional contra Daniel Ortega y Rosario Murillo podría entrar en una nueva etapa. El grupo voluntario de la Organización de los Estados Americanos, OEA, sobre Nicaragua se reunió en Washington para evaluar la crisis y discutir lo que calificó como próximos pasos concretos. El mecanismo, copresidido por Chile y Canadá, busca mantener la situación nicaragüense dentro de la agenda hemisférica. El secretario general de la OEA, Albert Randing, respaldó la iniciativa y advirtió que lo ocurrido en Nicaragua no afecta únicamente la democracia y los derechos humanos. Según el funcionario, la crisis también tiene implicaciones para la seguridad y la estabilidad de todo el continente. Pero hay una pregunta que todavía permanece sin respuesta. ¿Cuáles son esos próximos pasos concretos? Hasta ahora la OEA no ha explicado qué medidas analiza el grupo, cuándo podrían adoptarse ni qué países estarían dispuestos a respaldarlas. Aunque Nicaragua dejó formalmente la organización en noviembre de 2023, Chile y Canadá han mantenido activa la discusión sobre el país. Ambas naciones ya habían promovido resoluciones relacionadas con las violaciones de derechos humanos. En mayo de 2026, también solicitaron incorporar la situación nicaragüense a la agenda de la Asamblea General de la OEA, con el respaldo de Argentina y Costa Rica. La reunión ocurre después de otra escalada de cuestionamientos internacionales contra Ortega y Murillo por el cierre de los espacios democráticos y las recientes declaraciones de Ortega sobre el futuro de las elecciones. Estados Unidos también ha presionado para que la respuesta regional avance más allá de los comunicados y se traduzca en acciones colectivas. Sin embargo, el organismo todavía no revela si las próximas medidas serán diplomáticas, políticas o de otra naturaleza.
Un edificio que durante décadas estuvo al servicio de los cafetaleros de Mazatepe será convertido ahora en un museo de la revolución. La alcaldía sandinista anunció la rehabilitación del inmueble, que perteneció a la Asociación de Cafetaleros de Mazatepe, ingeniero Humberto Tapia, cuya personería jurídica fue cancelada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En el lugar también funcionará una escuela de oficios que llevará el nombre del general Augusto C. Sandino. La comuna presenta el proyecto como un nuevo espacio para la educación, la formación y el fortalecimiento de la identidad cultural. Pero el anuncio muestra el destino de una propiedad vinculada anteriormente con una organización civil ilegalizada y cuyos bienes quedaron sujetos a traspaso al Estado. La Asociación de Cafetaleros de Mazatepe fue fundada en 1976. Durante décadas organizó y brindó asistencia técnica a productores de café de la meseta de los pueblos. Sin embargo, en agosto de 2024, fue incluida entre las 1.500 organizaciones sin fines de lucro, canceladas en un solo acto por el Ministerio del Interior. El régimen alegó supuestos incumplimientos relacionados con la presentación de estados financieros, balances, donaciones y actualizaciones de juntas directivas. El acuerdo también ordenó que la Procuraduría General de la República traspasara al Estado los bienes muebles e inmuebles de las organizaciones afectadas. Aquella cancelación alcanzó a entidades religiosas, educativas, empresariales, gremiales, indígenas y defensores de derechos humanos. Para ese momento, más de 5.200 organizaciones habían sido disueltas en Nicaragua desde las protestas de abril de 2018. Tenían visas aprobadas y autorización para permanecer 60 días en Nicaragua. Aún así, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo negó el ingreso al país a la banda colombiana de metal Gaia's Pendulum. La agrupación tenía previsto presentarse este viernes 14 de agosto en el evento Nocturnia Nicaragua, organizado en un bar y restaurante de Managua. Sería el primer concierto de Gaia's Pendulum en la capital nicaragüense. Sin embargo, la presentación fue suspendida después de que los organizadores informaran a la banda que no se les permitiría ingresar al país. La agrupación aseguró que la decisión responde exclusivamente a razones gubernamentales y migratorias, ajenas a sus integrantes y equipo de trabajo. También aclaró que la cancelación no se debe a problemas artísticos ni contractuales. El caso genera interrogantes porque los músicos aseguran que sus visas ya habían sido aprobadas y que contaban con una permanencia autorizada de 60 días. Pese a ello, hasta ahora la Dirección General de Migración y Extranjería no ha explicado públicamente por qué les fue negado el ingreso. Gaia's Pendulum afirmó que durante más de una década ha visitado Centroamérica y construido una relación de respeto con su público y las instituciones de cada país. La agrupación realizaba una gira regional que incluye conciertos en Guatemala y El Salvador. La cancelación, según explicaron sus integrantes, resulta especialmente dolorosa porque llevaban tiempo preparando su primer encuentro con el público nicaragüense. Los promotores de Sónica Conciertos Nicaragua aseguraron que la medida es ajena tanto a la banda como a la producción. También informaron que intentarán programar una nueva fecha para realizar el concierto. Después de semanas de incertidumbre y presión internacional, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo difundió nuevas imágenes de Monseñor Juan Abelardo Mata. El obispo emérito de Estelí, de 80 años, fue mostrado dentro de su vivienda durante una entrevista realizada por un medio afín al oficialismo. En el material aparece hablando sobre su vida cotidiana, la oración y las actividades que desarrolla en el campo.
Según la versión difundida, Monseñor Mata cultiva papaya y plátano, practica apicultura artesanal y mantiene caballos en su propiedad. También recordó al fallecido cardenal Miguel Obando y Bravo y habló sobre su trayectoria religiosa. Este 15 de agosto se cumplen 50 años de su ordenación sacerdotal. La aparición ocurre después de que organismos internacionales reclamaran información verificable sobre su paradero, estado de salud y condiciones de permanencia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó recientemente a la Corte Interamericana ampliar las medidas provisionales en favor del religioso. El organismo advirtió que se encontraba en una situación de extrema gravedad, urgencia y riesgo de daño irreparable. Las nuevas imágenes demuestran que Monseñor Mata estaba con vida al momento de la grabación y permanecía en su vivienda. Sin embargo, una entrevista difundida por medios oficialistas no sustituye una evaluación independiente que permita determinar su estado de salud, si puede comunicarse libremente o bajo qué condiciones permanece en ese lugar. El caso se conoce en medio de la persecución contra la Iglesia Católica en Nicaragua. Desde 2018, la CIDH ha documentado vigilancia, restricciones al culto, detenciones arbitrarias, expulsiones, confiscaciones y represalias contra religiosos y laicos. En tiempos de censura, informarse es un acto de libertad. Llega la nueva aplicación de 100% Noticias, diseñada para dispositivos móviles imposible de censurar. Más moderna, más liviana, más poderosa que nunca. Tu experiencia será más ágil, personalizada e interactiva. Descubrí las nuevas funciones que te mantendrán siempre informado. Vos elegís qué querés recibir. Activa o desactiva alertas por categorías, política, migración, internacionales y más. ¿Sos de los que lee de día o de noche? Cambia entre el modo claro y oscuro en configuración. Infórmate en video con nuestros shorts en una galería estilo Reels, todo integrado en la app. Damos prioridad a temas claves: migración, economía, elecciones, desastres naturales, crisis políticas y coyunturas sociales. ¿Querés leer más tarde? Guarda tus noticias favoritas en Mis Contenidos y accede cuando quieras. Suscríbete fácil al boletín desde la app y recibí lo más relevante directo en tu correo electrónico. En Nicaragua somos la plataforma digital que se atreve a seguir innovando. 100% Noticias es el único medio nicaragüense con una aplicación móvil de alta tecnología, pensada para informarte con inmediatez, libertad, claridad y seguridad sin censura. Descárgala hoy mismo, disponible en App Store y Google Play. Informarte es tu derecho. Defenderlo, nuestra misión. 100% Noticias, con primicias a toda hora.